Julio Soto, ¿qué tal estás? Muy bien. Estás presentando, lo tengo que leer porque es un nombre un poquito largo, no me quiero equivocar, El Inspector Sam y La Maldición de la Viuda Negra. Eso es. Bueno, estás compitiendo, bueno, no estás compitiendo, pero estás en la misma sección que películas como, si no me equivoco, Elements. ¡Wow! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, la verdad que no es la primera vez, es la segunda película que nos seleccionan aquí en el festival. La anterior vez fue con Deep, nuestro largometraje anterior. ¿Estuvo en el Goya? Si no Sí, me equivoco. exactamente. Estáis a punto de presenciar la fiesta de vuestras vidas. Rico dice bailar. Y bueno, este año estamos con Inspector Sam y es verdad que yo también me quedé bastante sorprendido del nivel que tenían creo que son 11 o 12 películas que están en la misma sección de presentaciones especiales, que están pues, las más grandes del año, ¿no? Están las de Pixar, DreamWorks, etcétera, ¿no? Y la vuestra. Increíble, fantástico. Es una película que ya salió el año pasado, si no me equivoco. En España se estrenó el año pasado, pero en muchos países va a salir este año. En Estados Unidos tenemos un estreno, creo que va a ser en octubre, coincidiendo con la semana antes de Halloween, que va a salir en cines, y en Francia va a ser alrededor de esa época también que se va a estrenar. Noviembre. Y se estrena en otros países, sí. Y, bueno, explícanos un poquito, te voy a hacer dos preguntas, ¿no? Primero, Julio Soto, ¿quién es, de dónde viene, qué ha estudiado para llegar hasta donde ha llegado aquí en Nancy? Vale, mi trayectoria es un poco rara, por así decirlo. Estudié Bellas Artes en Salamanca hace años. De ahí pues pasé a tener una carrera de artista visual, sobre todo con la pintura, vídeos experimentales, instalaciones, y empecé poco a poco a hacer películas o cortos experimentales que me llevaron a meterme en el mundo del documental. Y paralelamente, como también me tenía que ganar la vida, estuve muchos años en Estados Unidos trabajando en publicidad. Y en cine también. Entonces ahí es donde me metí en todo el tema de efectos especiales, animación. Sobre todo hacíamos mucha animación en publicidad y en algunas películas. Y de ahí pues monté mi propia productora. ¿Qué se llama? The Think Lab. Y que nos dedicamos sobre todo al documental y cine de animación, aunque también hemos hecho cosas de imagen real. Sí. Y lo que es la película El Inspector Sam, ¿nos puedes contar también un poquito sobre esa araña? Sí. El año es 1934, el lugar es Shanghai, y es una película muy peculiar porque es un poco un tributo a las novelas de Agatha Christie, al género de detectives, en el sentido en que nuestro protagonista es un inspector, un detective, el más famoso de su tiempo, que acaba de arrestar a su enemigo acérrimo, que es la langosta roja, y entonces se mete en un avión hotel, que se llamaba, que era de aquella época, de camino a San Francisco, y ahí en el avión ocurre un asesinato. Un millonario gángster es asesinado, y entonces su mujer, Arabella, que es una viuda negra, es la principal sospechosa y él tiene que resolver este crimen. La gracia de la película es que todo está en un mundo de insectos, en el que las arañas son las policías, ¿no? de todo este universo. Y creo que es una película muy original por este tema, ¿no? Porque ocurre todo en un mundo paralelo de insectos a los humanos. ¿Y este universo de dónde salió? ¿Salió de un libro, de un cómic, de tu cabeza? ¿De dónde? Pues nos interesamos por el guión, que lo escribió Rocco Puccillo, que es un escritor americano que vivía en Los Ángeles en esa época. El guión había recibido un premio muy prestigioso en los premios de Samuel Goldwyn, que es uno de los mecenas del cine allí en Estados Unidos. Y lo tenía de la novia cadáver, ¿cómo se llama? Tim Burton, perdona. Y al final decidió que no iba a hacer la película, entonces nos interesamos por el guión, lo compramos y hicimos la película. Y hacer una película como la que hicisteis, ¿qué significa? No sé si lo puedes decir o no, el presupuesto, la gente, el tiempo que os llevó, cómo buscar financiación, no sé si existe financiación estatal para este tipo de películas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, una de las cosas que más sorprende a la gente es... Una de las cosas que más sorprende a la gente siempre que le cuentas lo difícil que es hacer una película de animación es, por ejemplo, la cantidad de gente que participa, ¿no? en la película.
Hemos llegado a contar 260 profesionales trabajando en esta película. No todo el tiempo, pero durante 2 años pues van entrando y saliendo de equipos, ¿no? Y obviamente es caro, o sea, necesitas presupuestos de alto nivel. Aunque en España pues, podemos hacer películas de un look bastante similar a las películas americanas de más presupuesto, con muchos menos recursos, ¿no? Ahí está un poco el ingenio nuestro. Es muy difícil financiar este tipo de películas. Te puedo explicar un poco, aunque es un poco técnico quizás. Pero, sí, explica, nos gusta. Pero se suele financiar no con una sola fuente de financiación, sino un conjunto, ¿no? Que es lo que te permite hacer estas películas de un presupuesto alto para lo que es España y Europa. ¿Hablamos de más de 10 millones de euros? No, algo menos. Vale, 5 y 10. Sí, eso es. Entonces, la mayoría de la gente empieza, obviamente, con las ayudas estatales. En España está el ICA, etc. Las regionales, si vives en Cataluña, pues son muy interesantes, País Vasco. Y luego, una pieza muy importante en nuestro caso es los incentivos fiscales, que significa básicamente que si alguien invierte en tu película, recibe del Estado o de las comunidades autónomas un retorno, ¿no? Por su dinero invertido. En el caso de Navarra, que es donde hemos hecho esta película, pues ya puede ser el 40%, que eso es un 40% ya del presupuesto. Y piden que a lo mejor haya ciertas X número de personas que vivan en Navarra que tengan... Exactamente. Necesitas el 50% del equipo tiene que haber participado en la película y estar residiendo en Navarra y otra serie de requisitos, ¿no? Luego, la otra pieza importante son las preventas, que necesitas un agente de ventas para poder prevender la película. Es decir, con una biblia, unos materiales de ventas, antes de haberse hecho la película, el guión, etc. Tú sales a mercados como este de Annecy y buscas compradores. Y entonces vendes territorios. Por ejemplo, Latinoamérica, que es un territorio muy importante. Rusia, países de Corea, países del este de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Son un poco, como siempre, la base de esas preventas. Y esto te permite descontar esos contratos y utilizarlos como parte del presupuesto. Claro, mira, vamos a venderla en tal y tal país, como que serviría. Entonces, ¿no? El secreto está en no vender demasiado, porque si vendes demasiado, luego ya normalmente una preventa te suelen pagar algo menos que lo que conseguirías cuando la película está más terminada, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. También necesitas tener un nombre, como tú ya habías hecho Deep, claro, para decir, vale, esta nueva, pues si es del estilo, pues nos va a funcionar en Rusia, ¿no? Imagino que será un poco... Exacto. Claro, como siempre, ¿no? Vas entretejiendo relaciones con distribuidores internacionales que están esperando a ver qué próxima película o proyecto haces, ¿no? Aunque te diré que con Deep, que no teníamos ninguna experiencia vendiendo películas fuera en el mercado internacional, pues tuvimos bastante suerte. Y, por ejemplo, la coproducción, hablamos, ¿no?, de las producciones, coproducciones. Me has dicho que solamente participaba España en... Sí, eso es. Es una película 100% española. ¿Y has vivido en Estados Unidos? Sí. ¿Crees que es interesante o es complicado, muy complicado, hacer coproducciones entre España y Estados Unidos? No sé si hay muchas o no lo sé. No hay muchas. Y las pocas que hay suelen ser a través de plataformas como Netflix, etc. Entonces, Estados Unidos es un país muy particular. No te digo que no se hayan hecho coproducciones. No conozco... Bueno, sí conozco alguna. Por ejemplo, Guernica, que fue un proyecto que se estrenó hace unos años. Sí que sé que era una coproducción con Estados Unidos. Y... ¿Tadeo Jones, quizás? No. Mos Jones, digo. No, que va. No es un país que se suela acercar a España a hacer coproducciones, pero bueno, países más habituales son Francia, Argentina, bueno, todos los de Latinoamérica. Y, por ejemplo, ¿qué tal fue el resultado de vuestra película El Inspector Sam a la hora de, no sé si tú estás emitido, ¿no? Yo te la pregunto, de buscar financiación en países de Latinoamérica con Ibermedia o con países como México, hacer una coproducción que luego a lo mejor podría ayudar a la distribución allí, ¿no? Porque como hay dinero suyo, pues quieren que se muestre en su país. Sí. ¿Mirasteis ese filón? ¿O? Lo estudiamos durante una época, sí. Lo que pasa es que el problema es que la industria de la animación en Latinoamérica está un poco aún... digamos que son unos países que están en efervescencia ahora. Por ejemplo, Annecy está dedicado a México ahora, ¿no? México sí que empieza a tener gran producción, pero en el momento que empezamos Deep, por ejemplo, no había apenas empresas de animación a un nivel grande como para coproducir 3D, ¿vale? Esto es una película de 3D. En el mundo del 2D tienes más posibilidades. Hay países como Brasil, por ejemplo, Argentina, donde se hacen bastantes producciones, o México. México es
un gran país de producción de 2D, pero no de 3D, no tanto. Y bueno, todo viene también de un mexicano, Guillermo del Toro, ¿no? que habló sobre la animación. Animation is cinema. Animation is not a genre. And animation is ready to be taken to the next step. Cuando alguien dice, bueno, la animación es para los niños, ¿tú qué tienes que decir a eso? Sí, ha habido un gran debate con esto, ¿no? Diciendo que la animación no es un género, sino que es un medio, un formato, ¿no? Como puedes hacer una película en, yo qué sé, en blanco y negro, no sé, por decir algo, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. La animación es un vehículo más para contar una idea. Y es un vehículo formidable, porque yo, que además vengo del mundo del documental, donde las audiencias son muy pequeñas, a menos que tengas un documental que aparece en primera página de Netflix y demás, que sí lo ve mucha gente, pero el mundo del documental es muy pequeño. Sin embargo, Deep lo han debido ver igual cientos de millones de personas. Solo en China se estrenó en 14.000 pantallas. En Estados Unidos, en Netflix, estuvo en el top 50 durante casi 4 años. Y Estados Unidos tiene, si no me equivoco, tiene 160 y pico millones de suscriptores. Imagínate, ¿no?, cuánta gente lo ha visto. En toda Europa se ha visto la película. Inspector Sam se estrenó en Latinoamérica y fue la tercera película más vista de todo HBO Max en el mundo durante 8 días. Esta película que estamos presentando aquí, o sea que lo han debido ver solo por ahí 60 y pico millones de personas, ¿no? Conseguir esos números con otro formato es complicado. Por ejemplo, la imagen real o documental es complicado. También te iba a hacer la pregunta, ¿cómo crees tú la diferencia que se ve, cómo se ve la animación en Estados Unidos y cómo se ve la animación, el mercado, la industria de la animación en España? ¿Hay muchas diferencias? En España y en Europa la animación suele ser cine de autor, por así decirlo, ¿no? Aquí, en concreto aquí en Francia, triunfa bastante el cine de animación para adultos, por ejemplo, cosa que en Estados Unidos es impensable, ¿no? Películas de 2D aquí en Europa son muy importantes, ¿no?, dentro del mercado europeo. Las películas de 2D, de nuevo, de autor, para adultos y tal. Pongo el ejemplo de Robot Dreams, ¿no?, que se estrena aquí no se estrena aquí, pero se va a ver aquí. Bueno, se estrenó en Cannes hace un par de semanas. Por eso. Se vuelve a ver aquí. Y digamos, el tipo de cine que hacemos nosotros, que es más internacional, más relacionado, digamos, a películas de DreamWorks o Pixar, ¿no?, pues tiene muy buen mercado en todo el mundo. Pero claro, no es comparable del todo con películas que tienen presupuestos 10 o 20 veces o 100 veces más que el nuestro, ¿no? Hablamos de películas de Pixar o Mario Bros. Hemos pasado por aquí por el cine y había un cartel de Mario Bros. 100 millones de dólares. Si no me equivoco, la producción, pero hay películas de Disney que llegan a 200, La Sirenita, bueno, aunque no es de animación completamente, bueno, pueden llegar a 200 millones de dólares. Y las películas que se hacen en Europa en general, pues pueden, como hablamos antes, menos de 10 millones. Aparte de, a lo mejor, algún detalle, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál puede ser, desde tu punto de vista, la diferencia entre una película de Estados Unidos de Pixar de 200 millones y una de aquí, europea? Aparte del 2D y el 3D, ¿hay alguna otra cosa? A ver, yo creo que te pongo un ejemplo muy claro, que es la película más cara que jamás se ha hecho de animación, que es la de Enredados, ¿no?, Entangled, en inglés. Es Rapunzel, la historia de Rapunzel, de Disney, ¿no? Creo que costó 290 millones o algo así. ¿Dónde se va el dinero? Obviamente el desarrollo del pelo. En Frozen es la nieve, ¿no? Nieve, hielo, no sé qué. Igual se les van 8 años de desarrollo en eso, ¿no? Con equipos no tan grandes, pero a lo mejor tienes 100 personas, ingenieros, programadores, artistas, trabajando en desarrollos demenciales, ¿no?, que aquí son impensables. Afortunadamente lo que está pasando ahora es que las tecnologías cada vez están avanzando más y es posible hacer cosas con muy buen aspecto por una fracción del coste, ¿no? Pero claro, te estás obviando todos estos pasos que en un estudio como Disney, que es el desarrollo, guiones se escriben y reescriben durante años, animáticas que se hacen durante 3, 4 años, ¿no?, con storyboards que se tiran a la basura, se vuelve a empezar. Todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? Abogados, derechos de autor, pagas por estrellas de Hollywood para poner las voces, ¿no?, que igual se te van ahí 10, 15 millones. En esos está la diferencia y obviamente luego el resultado final es obviamente mejor, mucho mejor, pero bueno, nos intentamos acercar a eso.
Ojo, que Se hace algunas, lo que se puede. algunas no son rentables, ¿eh? Se han gastado No, mucho y no llegan ni siquiera a cubrir. O sea Totalmente. Y ya para terminar, la última pregunta. En el Inspector Sun, estábamos hablando que habéis estrenado ya en muchos países de Iberoamérica, en España, no sé si en algún sitio más. En Francia todavía no, pero en noviembre en Francia, en Estados Unidos. En este de Europa, en Rusia, curiosamente, en Ucrania. Se ha estrenado ya. Sí. ¿Y qué tal el recibimiento por ese público? Bien, bien. La película siempre está en el top 10 durante 2, 3 semanas, 4, que es lo que suelen durar las películas. Y luego, pues, gradualmente va bajando, ¿no? Pero estamos teniendo buenos resultados, ¿no? Hay que tener en cuenta que el momento no es el mejor, porque la gente, pues, le cuesta mucho salir de sus butacas en casa para ir al cine, ¿no? Entonces, es una lucha complicada, ¿no? Que las plataformas, pues, deberían intentar ayudar un poco más, ¿no? Por lo menos financiando más animación y pagando más dinero en preventas, ¿no? Que es donde a nosotros nos afecta. Plataformas, hablamos de Netflix, HBO, ¿no? Exactamente. Y relacionada con esta pregunta, para que guste tanto en Rusia o en Latinoamérica a un cierto número de edades, ¿no? Hasta 8, 10 o 20 años, etc., ¿tenéis algún tipo de departamento de pedagogos? ¿Alguien que diga, mira, no hables de esto o habla de tal forma? O sea, ¿tenéis alguien que tú escribas el guión y te lo toquen un poquito para que pueda funcionar en tal país, en China? Sí, bueno, culturalmente no tanto, eso ya te digo yo que no, pero a nivel de lo que se puede y no se puede hacer, dependiendo del target al que nos dirigimos, sí. Tenemos un pequeño equipo de gente que se dedica a eso, sí. En concreto, Eneco Gutiérrez, que es uno de los productores, él ha trabajado muchos años con grandes estudios y demás, y él tiene una idea clara de dónde podemos meter la pata, también para ser más inclusivos, etcétera, ¿no? Que todo este tipo de cosas siempre es complicado acertar, no meter la pata. Pues nada, te deseamos lo mejor, porque ahora en breve vas a presentar la película aquí en Annecy. Sí. Te deseamos lo mejor, no solamente en Annecy, sino luego también los estrenos que tengas en Estados Unidos y los países que te faltan, que tengas tantísima suerte como en los países en los que ya se ha estrenado. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Julio. A ti, David. Muy amable. Gracias. Hello everyone, how are you? It's great to be back here. It's not my first time, it's the second time I come to this festival. About the story, but she did it very well, so I'm not going to repeat myself. But what I think makes this movie unique, it's precisely that background, that universe that we created of insects, where the spiders are the cops, and our main character is the detective. So we're paying tribute to a lot of these movies and books that I read when I was a child, Agatha Christie and crime stories. But we gave this slight difference. We made it in a world of insects, and we made it for an audience of mostly young people, you know. So it was very difficult to make the spiders look attractive, and I hope that I'm sure that there's a lot of people here that don't like spiders. So, I mean, you can raise your hand if you don't like spiders, that's okay. So that was a big challenge of the movie, and we hope we succeeded in making the spiders look, you know, cute and attractive. TV networks to spend more money and invest more money in independent movies because there is a big audience, you know, for these movies. And I think everybody loves animation. Is the one, you know, the one format that everybody agrees universally that they like, and you know that's why we're here, to make animated movies. So I hope you like it. Thank you so much. So enjoy your screening. Thank you.